Bagatela 4. Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo capítulo de La Bagatela, que es muy especial porque hoy se inaugura el camino a la senda independentista. Otro que no tiene sangre azul. ¡Un enemigo del rey! ¡Es un enemigo de Dios! Aquí está tu sentencia de muerte. ¡La patria se está desintegrando! Como es costumbre ya en La Bagatela, vamos a decir primero cuáles son los textos que vamos a utilizar para la mirada que vamos a tener en el capítulo de hoy. Hoy vamos a ver Ciencia y Sedición, Colombia antes de la independencia del clásico historiador Anthony McFarlane, e Ilustración y Reacción en Nueva Granada de Javier Laviña. Bueno, si bien la rebelión de los comuneros no reflejó la aparición de nuevas ideas o principios, ni cambios profundos en la conciencia política de la Nueva Granada, alteró mucho su clima político. A partir de 1781, las autoridades reales estuvieron mucho más pendientes de los asuntos del orden público, incrementando los poderes policivos de los funcionarios, la reestructuración de las fuerzas militares del virreinato y la creación de milicias en las ciudades del interior. Alan Kurdi sugiere, por cierto, que las Fuerzas Armadas del Interior llegaron a parecerles a muchos neogranadinos un ejército extranjero de ocupación. El pueblo empezó a ser visto con mucha más cautela y desconfianza, siendo tildado de alborotador e insolente. Un pueblo que vivía en un estado constante de libertinaje e indolencia y disperso, poblados y sitios, lo que ocasionaba que la disciplina social y religiosa no fuera lo bastante rigurosa, por lo que se continuó con la política de reestructuración de los poblamientos para las administraciones de los pastos espirituales y terrenales. En este periodo, Caballero y Góngora hace una anotación sobre los mestizos y dice que habían perdido casi los dos principales sentimientos que la naturaleza le inspira al hombre racional: la creencia en un Dios a quien debe amar y en un rey a quien es justo que obedezca. Para él no eran ni los esclavos ni los indios, sino los mestizos los que poseían el carácter más degradado de toda la sociedad. El pueblo en general era para el virrey obispo un monstruo indomable. El oidor Moni Velarde en Antioquia y los virreyes José de Espeleta y Pedro Mendinueta van a continuar con la política represiva que había iniciado Caballero y Góngora. Por otro lado, la concentración de la tierra en algunas regiones causó la aparición de un nuevo grupo social de trabajadores estacionales o ambulantes, vagabundos y mendigos que estaban menos dispuestos a aceptar el control represivo de las autoridades, dando visos de nuevos levantamientos para finales del siglo XVIII. Levantamientos que no lograron poner o suponer un gran peligro para el sistema político. La extensión nuevamente del monopolio del aguardiente a los distritos mineros de Barbacoas provocó una revuelta en 1791, 10 años solamente desde la gran insurrección de los comuneros, y los aldeanos indios de Tuquerres, cerca de Pasto, mataron a su corregidor y destruyeron las propiedades de los estancos locales. Fueron, sin embargo, disturbios puramente locales en territorios distantes de la capital y no causaron desórdenes generalizados de la clase vivida en 1781, siendo fácilmente reprimidos y controlados por las autoridades que incrementaban sus poderes policivos y militares. En la generación posterior a la rebelión, el gobierno español de la Nueva Granada se enfrentó de nuevo al espectro de la sedición, pero esta vez bajo una forma diferente y potencialmente más peligrosa, pues al contrario de los líderes comuneros que se habían rebelado en defensa de un orden tradicional y que habían invocado el nombre del rey para legitimar su ataque al mal gobierno,
Una generación más jóvenes de criollos abrazó las ideas de la filosofía y de la ciencia propias de la Ilustración europea, y algunos, al ver la ciencia como símbolo de progreso y encontrarlo en los ejemplos de las revoluciones de los Estados Unidos y la de Francia, también llegaron a contemplar un nuevo orden político. Posterior a la revuelta o la insurrección de los comuneros, recordemos que Caballero y Góngora es el máximo pacificador de ella. También inició una política de conciliación con ánimo a restablecer el orden colonial, principalmente con las élites criollas. Él lo que va a hacer es tratar de como disminuir los riesgos y las rencillas que hay entre los peninsulares y los criollos, y va a ser visto como uno de los principales asuntos de gobierno que hay que tener cuidado y empezar a como mermarme los ánimos, como evitar que siga generándose esa brecha que se ve cada vez más entre un peninsular y un español. Sin embargo, recordemos al Marqués de San Jorge, que tuvo una participación se cree que tuvo una participación tanto en la difusión del panfleto y una comprobada participación dentro de las negociaciones de los comuneros. Él va a ser juzgado por el papel que tuvo al creérselo más del lado de los comuneros, por lo que finalmente va a ser enviado a prisión a Cartagena de Indias y va a morir en algo así como la desgracia. Su hijo va a ser el heredero como de estos ánimos y resentimientos por parte de la élite criolla hacia los peninsulares. Esta política de conciliación es instigada por Caballero y Góngora, diciéndole a la corona que miraran el ejemplo de las independencias de las 13 colonias inglesas y el surgimiento de los Estados Unidos entre 1775 y 1783, en la que por no conferir a los norteamericanos como una participación más amplia en los asuntos de gobierno, Inglaterra finalmente termina por perder sus colonias, sus 13 colonias, y en la que van a tener como intromisión varias potencias europeas, entre ellas la francesa y la española, y a España se les van a devolver unos territorios en el norte, en Norteamérica. A la par con estos conciliadores de Caballero y Góngora, también se va a realizar una política positiva para ganarse la confianza de los criollos mediante un programa progresivo de reforma ilustrada o ciencias útiles como un medio para la promoción del desarrollo de los recursos económicos coloniales y por lo tanto el servicio de los intereses del Estado español. Va a tener una difusión de modernas ideas educativas, científicas y económicas. Los esfuerzos oficiales por adaptar las técnicas de las ciencias naturales y los principios de la economía política ilustrada tenían como fin la tarea de movilizar los recursos materiales y humanos de la Nueva Granada. Las visitas a los distritos mineros, el proyecto para el desarrollo de las minas de oro de Almaguer con métodos comerciales de capital social, la introducción de modernas técnicas metalúrgicas para revivir las minas de plata de Mariquita y los esquemas para promover las exportaciones de quinchona y de palo de tinte reflejaban estos ánimos reformistas. Usar las ciencias útiles para reformar la actividad económica y por extensión para mejorar la disciplina social mediante la oferta de trabajo productivo. Pero el mayor impacto del nuevo enfoque se dio no en la economía, sino en las esferas culturales y políticas, donde la innovación científica cambió el punto de vista de los criollos educados en una forma que a la larga contravendría los propósitos de sus patrocinadores. Cierto, se va a tener el resultado completamente opuesto de lo que se estaba buscando con las ciencias útiles, que era como incrementar el apoyo a la monarquía española, pero lo que va a hacer es socavarla ella misma. Estas reformas van a ser apoyadas por el científico José Celestino Mutis y el funcionario real Francisco Moreno y Escandón. Mutis había llegado al virreinato en 1761 como el médico personal del virrey Mesía de la Cerda, pero también había llegado con la intención de estudiar la historia natural en un entorno americano. Al no tener apoyo, se vio obligado a la enseñanza de las matemáticas y la astronomía en el Colegio del Rosario, quien en un punto sería tildado de contrario a la fe y la moral. Pese a esto, va a encontrar en Góngora un defensor que en el año de 1783 lo nombraría como director de la Real Expedición Botánica, que funcionaría hasta el año de 1810. En esta expedición botánica, uno de los mayores proyectos de la Ilustración en Nueva Granada, se clasificaron aproximadamente
20.000 especies vegetales y 7.000 animales, dando paso a otras instituciones como el Observatorio Astronómico de Santa Fe, ligadas al espíritu de la Ilustración: conocer los recursos para su provechoso uso en la sociedad, la industria y el progreso material. Como lo dije anteriormente, esto generó otros efectos no esperados como los culturales y políticos, dándole nuevos aires al restringido pensamiento criollo sobre la valía de los territorios americanos, la conciencia de una identidad propia e intereses que defender, sentando las bases para unas posturas más críticas hacia la España que comenzaba a minar los principios de su propia autoridad. Muchos de los discípulos de Mutis fueron los que posteriormente promulgaron y sostuvieron el movimiento independentista. Algunos de ellos son Sinforoso Mutis, familiar de este mismo, Francisco Antonio Sea, Jorge Tadeo Lozano, hermano del Marqués de San Jorge, José Manuel Restrepo y Francisco José de Caldas. Y aquí quiero citar textualmente a Macfarlane. Apoyados por Humboldt y sus ideas, Caldas trabajó de cerca con él. Los científicos neogranadinos se unieron a otros americanos en el intento de mostrar el absurdo de esas teorías y así se embarcaron en una polémica que por su mismo contenido tendía a enfrentar a los americanos contra los europeos. Al hacer esto, también reducirían su aislamiento cultural de Europa y al mismo tiempo adquirían más confianza en sus propios esfuerzos científicos identificados con su tierra natal americana. Bueno, ¿de qué ideas estamos hablando acá? Era que se tenía el pensamiento de que las gentes de América eran inferiores a las de Europa, pero no inferiores en sentido del pensamiento, sino en sentido de la raza. Era una raza inferior. Bueno, y también en el sentido del pensamiento, ¿por qué no? Si los americanos no tenían la misma posibilidad de educarse que los europeos, pues obviamente sí iban a ser inferiores educativamente. Incluso, como era tan restringido el uso o el ingreso de estos conocimientos, existía un contrabando de libros y de material bibliográfico en el Atlántico. Es muy contrastante, por ejemplo, el apoyo que va a tener la reforma por parte de los virreyes y la posición que toma el Tribunal del Santo Oficio o la Inquisición de Cartagena, donde desde 1789 se dedicó a perseguir a la filosofía política de origen francés, con énfasis en las que cuestionaban la división de poderes. Pues, ¿por qué especialmente la francesa? Porque 1789 es precisamente el año en el que estalla la Revolución Francesa, que habrá que abordarla más adelante para poder entender también el proceso de independencia, porque va a tener una relación directa con... Es una condición de posibilidad directa para que el movimiento de independencia pueda surgir. En este periodo también surgen los primeros semanarios, en el que podemos encontrar el papel periódico Santa Fe, publicado con la aprobación oficial entre 1791 y 1797. El semanario va a provocar la difusión de estos incipientes pensamientos o ideas que tenían una actitud más crítica y generaban un concepto nuevo de bien público que debía ser buscado a través de reformas y un pensamiento racional, además de la superioridad del empirismo, es decir, la observación de los hechos, la reflexión y la experiencia frente a la escolástica, el pensamiento filosófico tradicional. La aparición del semanario va a crear también un público y, lo más peligroso para la corona, debates y discusión, que en un principio no fueron mal vistos ya que habían sido promulgados por los virreyes entre 1780 y 1790, con la introducción de la imprenta misma. Las empresas científicas, es decir, la expedición botánica, la circulación más flexible de libros y la creación de diarios. Un claro ejemplo del papel subversivo de la ciencia se personificó en Pedro Fermín Vargas, nacido en la ciudad comunera de San Gil. Trabajó con Mutis a partir de 1780 a la edad de 20 años y ostentaría el título de corregidor de Zipaquirá. Publicó 2 informes sobre las condiciones socioeconómicas del nuevo reino, donde realizaba una crítica y en secreto comenzaba a abrazar las ideas independentistas. En 1791 decide abandonar a su esposa e hijos y viajó a Estados Unidos e Inglaterra, en donde se unió con otros revolucionarios hispanoamericanos que conspiraban contra España.
El principal conspirador con el que se va a reunir Pedro Fermín de Vargas es Francisco de Miranda. Ahí vemos pues cómo se van formando esas ideas o estos pensamientos que tanto preocupaban a la corona y querían tanto impedir la llegada a América a través de la imprenta misma y de las acciones que van a tomar los virreyes. Con la introducción de la imprenta se van a formar entonces unos clubes o unas sociedades secretas en las que se van a comenzar a debatir estas ideas y se empieza a tomar la idea de que somos un territorio diferente al de España. No somos españoles, somos americanos. Y nosotros también valemos algo. En el próximo episodio de La Bagatela vamos a ver las manifestaciones visibles de este pensamiento, la conspiración de los criollos. No se lo pierdan. Así que, como les digo siempre, este fue mi análisis con todo el cariño, pero también con todos los vacíos posibles. Así que, feliz día y hasta el próximo episodio de La Bagatela Podcast.